El 14 de junio de 1985, los responsables políticos de 5 países europeos, Alemania, Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, embarcaron en el buque Princesa Marie Astrid. El barco zarpó de las orillas del río Mosela y navegó hacia las proximidades de la localidad de Schengen. Allí, a bordo del barco, se firmaron una serie de documentos. Así, en la confluencia de las fronteras alemana, francesa y luxemburguesa, nació un tratado que transformaría para siempre el continente europeo. El espacio Schengen era un proyecto audaz, una visión sin fronteras, sin controles, sin miedo. Hoy ese sueño está muriendo, de forma silenciosa y gradual. Europa ha dejado de confiar en las fronteras abiertas. Ya son 12 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea que han restablecido los controles en las fronteras internas de la zona, desde Austria hasta Francia, Suecia y Polonia, pasando por la propia Alemania. Schengen se ha convertido en una fachada. No hace mucho, los analistas estimaban que su colapso le costaría a Europa hasta 1,3 billones de euros en una década. Hoy ese escenario se está convirtiendo en realidad. ¿Cuál es el motivo? Alemania, una nación considerada racional y predecible, abrió sus fronteras a más de 1 millón de refugiados sin verificar quiénes llegaban ni por qué. El sistema de bienestar se ha visto desbordado, las relaciones entre vecinos se han deteriorado, el sentimiento social se ha radicalizado y la AfD ha ganado una fuerza considerable. Esta es la historia de un sueño roto que se ha hundido en medio de sucesivas crisis. También trata de lo fácil que es destruir lo que se tardó décadas en construir. ¿Sobrevivirá el espacio Schengen a la mayor prueba de su historia? Las tensiones entre Polonia y Alemania siguen aumentando. El motivo de esta disputa es uno solo: los migrantes. Las quejas son mutuas y se han intensificado tras la iniciativa del gobierno de Friedrich Merz de cambiar radicalmente su política de asilo y su determinación de mantener esta postura de línea dura. Esto ha obligado finalmente al gobierno polaco a responder de forma simétrica, y desde el 7 de julio de 2025, Polonia también ha introducido controles temporales en sus fronteras con Alemania y Lituania, negándose a admitir a migrantes ilegales en su territorio. Por lo tanto, estamos asistiendo a un retorno a los controles fronterizos permanentes, contrarios al acuerdo de Schengen. A esto se suman los intentos de acelerar el retorno de todos los migrantes que han entrado ilegalmente en territorio alemán al país del que proceden. Todo ello constituye una auténtica violación del acuerdo de Schengen, uno de los pilares fundamentales de todo concepto de la Unión Europea y de la libre circulación de personas y mercancías. Comencemos por los acontecimientos actuales. ¿Cuál es la esencia de la disputa entre Polonia y Alemania? La opinión alemana sobre esta cuestión queda ilustrada en un informe de junio del portal RBB24. Comillas, Berlín y Brandenburgo planean más retornos a Polonia. Pero, ¿qué les espera allí a los refugiados? Muchos denuncian violencia, humillaciones y un sistema que disuade en lugar de proteger. Entre las pruebas citadas se incluye una carta abierta de los migrantes del Dublin Zentrum de Eisenhüttenstadt. Afirman que tras cruzar de Bielorrusia a Polonia fueron golpeados, atacados por perros y se les negó la posibilidad de solicitar asilo, lo que les obligó a buscar protección en Alemania. Lo más importante es que querían que la opinión pública alemana lo supiera. Bajo el sistema de selección y deportación de Friedrich Merz, la Oficina Federal de Migración y Refugiados comprueba primero si una persona es un caso Dublín, es decir, si debe solicitar asilo en el primer país de la Unión Europea al que ha entrado. Si es así, se le coloca en un Dublin Zentrum a la espera de deportación. Hasta ahora existen dos, en Hamburgo y en Eisenhüttenstadt. Este último envía a la mayoría de los retornados a Polonia. El problema es que la mayoría de los migrantes se dirigen a Alemania desde el principio, atraídos por sus sistemas de asilo y bienestar social.
Se niegan a regresar a Polonia e intentan evitar la deportación, con el apoyo de ONGs, tribunales y medios de comunicación alemanes. Muchos evitan por completo las instalaciones del Dublin Centrum. El ministro del Interior de Brandenburgo, René Wilke, estima que hasta un tercio de los migrantes se esconden de las autoridades para escapar del internado y la deportación. Polonia, por su parte, no está colaborando con los esfuerzos de deportación alemanes. Según informa RBB24, los refugiados se quejan de discriminación y malas condiciones en los centros polacos, ubicaciones remotas, solo 18 euros de dinero para gastos mensuales y contacto limitado con el exterior. En marzo de 2025, el gobierno de Donald Tusk suspendió la tramitación de las solicitudes de asilo en la frontera con Bielorrusia, lo que empujó a los migrantes más hacia el oeste. El resultado: de las 61 personas que se encontraban en el Dublin Centrum de Eisenhüttenstadt, solo 3 han sido deportadas a Polonia. La mayor parte de los casos están bloqueados por los tribunales alemanes, lo que complica los esfuerzos de Merz. El colmo fue el caso de 3 somalíes detenidos el 9 de mayo en Frankfurt del Oder. Aunque fueron devueltos inmediatamente a Polonia, el Tribunal Administrativo de Berlín suspendió la decisión, dictaminando que no se había llevado a cabo el procedimiento completo de Dublín. Merz anunció la continuación de su política de devolución de migrantes, aunque, como estipuló, dentro del marco de la legislación europea. Mientras tanto, en Polonia crece la preocupación de que Alemania lleve a cabo deportaciones masivas de migrantes. En respuesta, se han formado patrullas ciudadanas para vigilar los cruces y contrarrestar estas acciones. Según el medio Gazeta Wyborcza, a finales de junio de 2025, más de 2.000 personas se unieron a la iniciativa en 2 días. Esa noche, 300 voluntarios se reunieron en Lubizhyn. Aparecieron torres de vigilancia espontáneas y los aficionados al fútbol del Pogoń Szczecin y del Flota Sinowice bloquearon las calles. Las imágenes de las patrullas y de la policía alemana supuestamente empujando a los migrantes hacia atrás ha inundado Internet. En 2024 se produjeron tensiones similares, lo que provocó una fuerte respuesta del gobierno polaco. El primer ministro, Donald Tusk, prometió una investigación. A día de hoy, el malestar social está en aumento de nuevo, lo que da fuerza a los partidos antimigrantes. Sin embargo, las medidas de Berlín están encontrando resistencia no solo en Varsovia. En virtud del Convenio de Dublín, Alemania intentó trasladar a 12.841 personas a Italia en 2024. El gobierno de Giorgia Meloni saboteó eficazmente estos esfuerzos y, en última instancia, solo se devolvió a 3 migrantes. En diciembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Italia no puede suspender unilateralmente las normas de Dublín sin una justificación legalmente válida. Sin embargo, esto no ha alterado la posición de Roma. Austria ha adoptado una postura similar. Su ministro del Interior, Gerhard Karner, anunció en septiembre de 2024 que el país no aceptaría migrantes procedentes de Alemania. Además, declaró que no era admisible devolver a los migrantes en controles fronterizos. Mientras tanto, Alemania sigue manteniendo los controles en la frontera con Austria, a pesar de que en virtud del Tratado de Schengen, estos deberían durar un máximo de 2 años en casos excepcionales. Por su parte, Luxemburgo presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra Alemania en febrero de 2025 por mantener controles fronterizos permanentes contrarios al acuerdo de Schengen. El ministro del Interior, Leon Gloden, explicó que los controles provocan enormes atascos, tanto en las autopistas como en los puentes más pequeños que crucen el Mosela, que utilizan diariamente 55.000 trabajadores transfronterizos. En julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo anunció que el país había dejado de aceptar a los migrantes rechazados por los guardias fronterizos alemanes. Los franceses también han criticado las acciones alemanas. Comillas, los gigantescos atascos generados por los meticulosos controles son muy difíciles para los franceses, que se ven obligados a desplazarse al trabajo, advirtió el portal France Info el 14 de junio de 2025. En la región del Gran Este, las perturbaciones afectan a 48.000 trabajadores transfronterizos.
En su defensa, la alcaldesa de Estrasburgo, Jeanne Barsegian, y el alcalde alemán de Kehl, Wolfram Britz, escribieron una carta conjunta al canciller Merz a principios de mayo, pero no recibieron respuesta. El gobierno francés tampoco ha reaccionado. El presidente Macron se abstiene de criticar a Alemania, sobre todo porque él mismo restableció los controles a partir del 1 de noviembre de 2024 en las fronteras con 6 países Schengen y posteriormente los prorrogó hasta finales de octubre de 2025. París y Berlín no están aisladas en sus acciones. A pesar de la posición de la Comisión Europea de que la reintroducción de los controles fronterizos en las fronteras interiores debe utilizarse como último recurso, en la práctica, a día de hoy, 12 de los 27 países de la Unión Europea, más 2 países no pertenecientes a la Unión Europea, han restablecido los controles fronterizos en las fronteras interiores de la zona. Podemos verlos en el siguiente mapa. Naturalmente, de conformidad con el tratado, lo han hecho por un periodo determinado, fijando una fecha límite para los controles. Sin embargo, todo esto es una farsa, ya que las fechas se prorrogan posteriormente. Todo ello hace que el propio espacio de Schengen se convierta en una fachada. Veamos ahora cómo se ha llegado a esta situación. En la página web del Parlamento Europeo se puede leer que el espacio Schengen es uno de los pilares del proyecto europeo. Se creó en 1985, cuando 5 países europeos firmaron un acuerdo para suprimir gradualmente los controles de pasaportes entre ellos. El 14 de junio de 1985, representantes de 5 naciones, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, firmaron a bordo del buque Princesa Marie Astrid un acuerdo por el que se suprimían los controles fronterizos. El acuerdo tomó su nombre de la cercana localidad de Schengen. Este acuerdo dio lugar al espacio Schengen y su convenio de aplicación entró en vigor en 1990. Desde 1999, la zona forma parte del derecho de la Unión Europea. En la actualidad abarca casi toda la Unión, excepto Irlanda y Chipre, así como Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Hace 10 años, al comienzo de la crisis migratoria, el Parlamento Europeo encargó un análisis de las posibles consecuencias de suspender el acuerdo de Schengen. El informe de marzo de 2016 advertía que el restablecimiento de los controles fronterizos permanentes debilitaría el mercado único de la Unión Europea al restringir el flujo de mercancías, personas, servicios y capitales. Se estimó que los costes para las economías de los Estados miembros de la Unión Europea oscilarían entre los 5.000 y 18.000 millones de euros anuales y podrían alcanzar los 1,43 billones de euros en una década. Además, el informe destacaba el aumento de los costes de transporte, aproximadamente 7.500 millones de euros anuales, y las pérdidas en el sector turístico, entre 10.000 y 20.000 millones de euros anuales. El mismo informe señalaba que casi 1,7 millones de personas trabajan en un país del espacio Schengen distinto al que residen. Aproximadamente 3,5 millones de personas cruzan las fronteras internas de la zona cada día. Además, cada año se producen alrededor de 24 millones de viajes de negocios y 57 millones de flujos transfronterizos de mercancías dentro del espacio Schengen. El informe hacía hincapié en que Schengen favorece la integración, el comercio y el empleo. Su suspensión permanente tendría graves consecuencias políticas y económicas. Jean-Claude Juncker declaró en ese momento, comillas, menos Schengen significa menos empleo, menos crecimiento económico y sin Schengen el euro no tiene sentido. Sin embargo, el espacio Schengen no solo representa beneficios económicos, sino que también se ha convertido en un símbolo del éxito de la integración europea. Su existencia es algo que el ciudadano medio de la Unión Europea valora mucho. Los europeos realizan aproximadamente 1.250 millones de viajes al año dentro del espacio Schengen. No necesitan pasaporte y hasta hace poco no tenían que soportar controles engorrosos. En una encuesta realizada en 2023, el 90% de los ciudadanos de la Unión Europea valoraba la posibilidad de viajar libremente, el 89% veía beneficios personales en este acuerdo y el 83% reconocía las ventajas económicas.
Según el Eurobarómetro, el espacio sin fronteras ocupa el segundo lugar, solo por detrás de la paz en Europa, como beneficio de la pertenencia a la Unión Europea. Por lo tanto, el posible colapso del espacio Schengen no solo tendría consecuencias económicas, también representaría un retorno simbólico al pasado: fronteras, colas, controles, realidades que las generaciones más jóvenes nunca han experimentado. También indicaría que el proceso de integración ya no es inevitable. Ante la intensa presión migratoria y social, los políticos están respondiendo, a menudo en contra de los principios comunes. Cuando los intereses nacionales comienzan a dominar, la Unión deja de ser una comunidad de valores y se convierte en un escenario de acciones unilaterales. Los gobiernos que ignoran las preocupaciones de los ciudadanos corren el riesgo de perder poder frente a las fuerzas que interpretan mejor el sentimiento social. El espacio Schengen es hoy víctima de estos mecanismos, paradójicamente también a manos de los sucesivos gobiernos alemanes. En Europa, Alemania es considerada un país racional, por lo que cuando aplica políticas alejadas de la realidad, esto se interpreta más a menudo como astucia que como error. Mientras tanto, la política alemana se rige por el consenso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las élites, incluso las ideológicamente distantes, se esfuerzan por alcanzar posiciones comunes. Una vez que se desarrollan esas posiciones, el debate se apaga y el gobierno aplica los acuerdos a pesar de las circunstancias cambiantes. Un buen ejemplo es la eliminación de la energía nuclear, una decisión que se mantuvo a pesar de las crisis energéticas, la recesión y la disminución de la competitividad. El consenso resultó más fuerte que los hechos. Otro consenso alcanzado por todos los partidos mayoritarios en Alemania en la primera década del siglo XXI fue un cambio en la política migratoria. La señal de que esto se avecinaba llegó en un discurso pronunciado en el año 2000 por Otto Schily, ministro del Interior del gobierno del canciller Gerhard Schröder. Anunció que la República Federal de Alemania era un país de inmigración y necesitaba inmigrantes en su territorio, lo que requeriría cambiar toda la política existente. Esta apertura vino acompañada de una política de multiculturalismo que asumía la coexistencia pacífica de muchas culturas. Se garantizó a los migrantes el derecho a vivir de acuerdo con sus propias convicciones culturales. Así, la Ley de Inmigración de 2005 introdujo el modelo de integración basado en la adaptación mutua entre las comunidades locales y las recién llegadas. Angela Merkel dio el siguiente paso. El consenso se codificó en el Acuerdo de Coalición CDU-CSU-SPD de 2013. En él se hacía hincapié en la importancia de una cultura de acogida y reconocimiento, la integración de los recién llegados, la apertura a la migración económica procedente de la Unión Europea y la garantía de protección para quienes llegaban por razones humanitarias. Cuando estalló la guerra en Siria y surgieron otros conflictos en Oriente Medio en 2015, una oleada de refugiados se dirigió a Europa. Se presentaron 1,2 millones de solicitudes de asilo. Los refugiados procedían principalmente de países devastados por la guerra: Siria, Irak y Afganistán. En agosto de 2015, el primer ministro griego Alexis Tsipras fue el primero en pedir ayuda a otros países de la Unión Europea, seguido poco después por Italia. En respuesta, la canciller Angela Merkel, sin consultar a sus socios, ni siquiera al presidente francés François Hollande, decidió admitir en Alemania a todos los migrantes que habían llegado a Europa. Esta decisión se tomó de forma unilateral, sin documentación ni protocolos, lo que no tiene precedentes dada su magnitud e importancia. Sin embargo, Merkel pudo permitirse hacerlo porque no violó el consenso político y al mismo tiempo se alineó con la filosofía alemana de llevar a cabo una política basada en la moral y los valores. Su enfoque quedó simbolizado por el lema «Podemos hacerlo», unas palabras que pasaron a la historia. Su decisión fue moral y motivada por la imagen. Alemania, que había asumido su pasado criminal, iba a ser ahora un país que anteponía los derechos humanos. Inicialmente, la decisión de Merkel despertó el entusiasmo de los medios de comunicación. El editor europeo de la BBC, Kevin Hewitt, escribió el 8 de septiembre de 2015, comillas, «Ante la crisis migratoria, Alemania ha demostrado liderazgo moral y una gran bondad hacia los refugiados».
Y a continuación añadió con admiración: en pocos países europeos se recibiría a los refugiados con el grito «Dilo alto, dilo claro, los refugiados son bienvenidos aquí». Pero la admiración por Merkel pronto dio paso al temor de que su decisión animara a los migrantes de todo el tercer mundo a dirigirse a Europa. A finales de 2015, la Unión Europea inició negociaciones con Turquía para bloquear las rutas migratorias desde Oriente Medio a cambio de subvenciones de la Unión Europea. El acuerdo se firmó en marzo de 2016. En Alemania, la cultura de la acogida resultó ineficaz para integrar a los migrantes. A pesar de las condiciones económicas favorables y de los 1,2 millones de puestos de trabajo vacantes, incluidos 160.000 en fábricas, los refugiados no aceptaron ningún empleo. Según una investigación de 2020, el 64% de los llegados durante el periodo de la crisis migratoria no había encontrado empleo. Mientras tanto, los medios de comunicación, tras una contención inicial, informaron cada vez más sobre delitos graves cometidos por refugiados, violaciones, robos y asesinatos. Esto fue confirmado por las estadísticas del Ministerio del Interior alemán. En 2016, la policía registró 214.600 delitos relacionados con migrantes, incluidos más de 440 asesinatos y tentativas de asesinato. Al igual que con la eliminación de la energía nuclear, el consenso político alemán y los ambiciosos planes de integración chocaron con la realidad. Nadie había previsto quiénes constituían la ola de más de 1 millón de migrantes que llegaban a Alemania. La mayor parte eran refugiados de Siria, Afganistán e Irak, así como migrantes de Pakistán, Bangladesh y países africanos. Más de la mitad eran personas de entre 18 y 34 años, y los niños solo representaban un pequeño porcentaje. El 73% de los solicitantes eran hombres, cifra que llegaba al 80% entre los afganos e incluso del 95 al 97% entre los llegados de Gambia o Bangladesh. Cientos de miles de jóvenes sin educación llegaron a Alemania, a menudo sin estar acostumbrados al trabajo, pero marcados por la guerra y la violencia. Aunque los principales medios de comunicación no lo destacaron, la hostilidad hacia los extranjeros iba en aumento. Merkel reconoció el problema y en septiembre de 2016 intentó persuadir a los directores de las principales empresas para que contrataran a refugiados. Todos se beneficiarán, afirmó. Sin embargo, la iniciativa no dio resultados y la política migratoria comenzó a corregirse discretamente. El gobierno de la canciller Merkel adoptó 2 paquetes de medidas sobre el asilo. El Asylpaket 1 contenía una lista de países considerados seguros. Los llegados de estos países no eran tratados como refugiados y podían ser deportados. El Asylpaket 2 restringía el derecho a la reunificación familiar e introducía procedimientos de deportación acelerados. Sin embargo, estas medidas no pudieron detener los cambios políticos provocados por la crisis migratoria. A principios de 2016, la AfD obtuvo por primera vez resultados electorales de 2 dígitos, superando a los verdes y convirtiéndose en la tercera fuerza política después de la CDU y el SPD. Para ponerlo en contexto, en abril de 2025 la AfD obtuvo su mejor resultado electoral hasta la fecha, convirtiéndose en el partido más popular de Alemania. En junio quedó en segundo lugar, solo por detrás de la CDU-CSU. En 2016, los partidos mayoritarios adoptaron una estrategia de aislamiento de la AfD, pero la política migratoria que aplicaron, creada en circunstancias totalmente diferentes, no hizo más que reforzarla. Fue precisamente a través de esta cuestión que la AfD ganó votantes y creció en fuerza. Al mismo tiempo, la política de Berlín desde 2015 se convirtió en una prueba constante para el espacio de Schengen, sometiéndolo a la presión migratoria y a una ansiedad creciente. Bajo esta presión, Schengen comenzó a fracturarse. Los problemas migratorios comenzaron a afectar al espacio de Schengen incluso antes de la crisis de 2015. Ya en 2011, aproximadamente 50.000 migrantes ilegales, principalmente procedentes de África, llegaron a Italia. El primer ministro Berlusconi les expidió documentos temporales con la esperanza de que siguieran su camino. Francia respondió restableciendo los controles en la frontera con Italia, mientras que Dinamarca introdujo controles en las fronteras con Suecia y Alemania.
París y Copenhague exigieron cambios en el Acuerdo de Schengen para permitir a los estados actuar de forma independiente. En 2013 se liberalizaron las normas. Seguían siendo necesarias circunstancias excepcionales, como una amenaza al orden o a la seguridad, pero se añadió la posibilidad de responder a ataques terroristas, delitos graves o déficits prolongados en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 2 años más tarde estalló la crisis migratoria, que en otoño de 2015 sacudió el espacio de Schengen. Una encuesta del IFOP publicada por Le Figaro reveló que la mayoría de los ciudadanos de los países encuestados estaban a favor de su abolición. El 67% de los franceses, el 63% de los británicos, el 56% de los italianos y el 53% de los alemanes. Sin embargo, la mayor consecuencia del cambio de actitud social fue el referéndum sobre el Brexit del 23 de junio de 2016. La mayoría de los británicos, un 51,89%, votó a favor de cerrar las fronteras y abandonar la Unión. Esto demostró cómo las oleadas incontroladas de migrantes podían afectar no solo al espacio de Schengen, sino a toda la comunidad. Un poco antes, en marzo de 2016, se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía por iniciativa de Berlín. A cambio de fondos de la Unión Europea, Ankara se comprometió a mantener a los migrantes en su territorio. Y hasta aquí llegó la política moral. Además, Turquía fue designada como país seguro en el Asylum Package 1, lo que en la práctica eliminó la posibilidad de obtener asilo para los migrantes que cruzaban desde Turquía a Alemania. El cierre de esta ruta selló el sistema de seguridad de la Unión Europea. Solo quedaron abiertas las peligrosas rutas a través del Mediterráneo, donde aproximadamente 1000 personas se ahogan cada año. Mientras tanto, los servicios italianos, griegos y españoles mostraron un compromiso limitado en las operaciones de rescate. Alemania, como potencia moral, no podía permanecer indiferente. Barcos de ONGs alemanas como el Sea Eye y el Jugendrettet, financiados en parte con fondos del presupuesto alemán, navegaron por el Mediterráneo, transportando migrantes desde África a Italia y España. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, escribió al canciller Scholz en septiembre de 2023, comillas, «Me ha sorprendido saber que su gobierno ha decidido apoyar con fondos significativos a organizaciones no gubernamentales que se dedican al transporte de migrantes ilegales a Italia». El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, viajó en vano a Berlín para exigir el recorte de la financiación a las fundaciones alemanas que colaboraban de facto con los traficantes de personas. Pero el gobierno del SPD, los Verdes y el FDP continuó con la política de Merkel. Los políticos alemanes también criticaron abiertamente a otros estados de la Unión Europea. En 2022, la vicepresidenta del Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, acusó a Polonia de una política de dos clases. Los refugiados ucranianos recibían todo el apoyo, mientras que los de Siria e Irak no. Se omitió el hecho de que eran instrumentos de la guerra híbrida de Bielorrusia, dirigida por Lukashenko y Putin. Los líderes del SPD y los Verdes también dirigieron acusaciones similares a Italia, Grecia, Hungría y otros estados obligados a cerrar sus fronteras. Sin embargo, ignoraron los sentimientos de los propios alemanes. Todavía en febrero de 2022, un informe de la Fundación Bertelsmann indicaba que la sociedad se estaba volviendo más abierta a los migrantes. Comillas, cada vez más personas ven los beneficios de la migración, especialmente para la economía, proclamaba el informe. Sin embargo, al examinar más detenidamente los datos, era evidente que el 67% de los alemanes consideraba que los migrantes eran una carga para el sistema y el 66% temía los conflictos con los residentes nativos. Por lo tanto, el consenso político era contrario a las expectativas de los ciudadanos, lo que explica el creciente apoyo al AfD. Este crecimiento coincidió con otra ola de inmigración. En 2024, el número de solicitudes de asilo aumentó un 4,1% y el número total de solicitudes alcanzó los 3,3 millones, más del doble del pico de la crisis de 2016.
Los migrantes de todo el mundo, aprovechando el sistema legal de la Unión Europea, se declaraban cada vez más refugiados políticos. Alemania seguía siendo su principal destino. Mientras tanto, el sistema de bienestar alemán, en plena recesión, comenzó a resentirse. La Oficina Federal de Migración siguió distribuyendo a los recién llegados entre los estados de forma proporcional a su población. A finales de 2022, Turingia, Baviera y Sajonia comenzaron a negarse a aceptar más refugiados, una tendencia que se extendió rápidamente. Tras la derrota del SPD en las elecciones regionales de Turingia y Sajonia, Olaf Scholz reconoció que el consenso existente en materia de migración se había agotado. La ministra Nancy Faeser anunció el restablecimiento de los controles en todas las fronteras terrestres. Scholz culpó a Polonia, acusándola del escándalo de los visados. A pesar de ello, perdió las elecciones. Su sucesor, Friedrich Merz, de la CDU, anunció un duro cambio de rumbo, una ofensiva de repatriación y responsabilización de los países de origen. El plan de reubicar a los migrantes en centros fuera de las fronteras de la Unión Europea fue eliminado del acuerdo de coalición, lo que limita el margen de maniobra del nuevo gobierno alemán. Lo que queda es una costosa deportación en avión, posible solo después de que se rechacen las solicitudes de asilo o desplazar a los migrantes a los países vecinos. Es poco probable que el pacto migratorio que entrará en vigor en 2026 mejore la situación. Simplificará los procedimientos y permitirá tramitar las solicitudes en las fronteras de la Unión Europea, pero no resolverá la esencia del problema. No bastará con cerrar las fronteras exteriores. Lo que se necesita es un cambio en la ley que regula el trato a los solicitantes de asilo y la posibilidad de deportación fuera de la Unión Europea. De lo contrario, seguirán llegando sucesivas oleadas de refugiados a Alemania. Los países periféricos tienen interés en permitirles el paso y no readmitirlos. A largo plazo, esto amenaza con la extinción gradual del espacio de Schengen, no de forma repentina, sino paso a paso. Y si desaparece uno de los mayores éxitos de la integración europea, se derrumbará otra importante fuerza vinculante que mantiene unido el proyecto de la Unión Europea. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.